Bien, comenzamos la grabación entonces de esta primera clase eh, sobre una investigación científica con enfoque cualitativo. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo, va a ser una especie de taller. Yo voy a hacer mi propio ejemplo y cada uno va a hacer luego su ejemplo, comenzando con el mío, o tomando como modelo el ejemplo que yo estoy resolviendo. En primer lugar, quiero hablar sobre el estilo que tienen los investigadores cualitativos. En este caso, ustedes ya son investigadores cualitativos, van a hacer una investigación cualitativa. Entonces, ustedes son los investigadores cualitativos. Esta reflexión sobre eso. Los investigadores cualitativos tienen estilos de investigación bastante diferentes, para no mencionar sus distintos talentos y cualidades, de manera que una estandarización de métodos solo limitaría y aún frenaría los más grandes esfuerzos de los investigadores sociales. ¿Ya? Entonces, la investigación cualitativa, o sea, el trabajo que pueda hacer, que pueda hacer ERSI, por ejemplo, va a ser diferente. O sea, posiblemente analicen el mismo fenómeno. ERSI va a generar una hipótesis, una interpretación, y Carlos Esteban puede ser que genere otra interpretación, porque depende de sus intereses, depende de qué es lo que o sea, de los puntos de vista con los que están tratando, ¿no? O sea, y cada uno tiene diferentes puntos de vista, cada uno tiene diferentes talentos y cualidades, etcétera, ¿no? Por eso tampoco se puede estandarizar los métodos. Sin embargo, se podría hacer una aproximación con el método científico básico, que, como vemos, es un método que hasta un niño lo conoce. Primero, el niño observa con curiosidad. Ya es un fenómeno que hay ahí, hay algo ahí, él no entiende qué puede ser, qué será. Entonces, lo primero que hace, tampoco puede decir él, debe ser tal cosa, no sabe, no tiene idea. Primera vez que ve algo de ese tipo. Entonces, lo primero que va a hacer es realizar una exploración inicial, una inmersión, ¿ya? Va a mirarlo, lo mira por todos lados para más o menos saber de qué se trata, para ver cuál es el campo que está pisando. Es una exploración inicial. Luego de la exploración inicial, él recolecta datos, va a recolectar datos, le va a dar un mordisco a lo que eh, lo que tiene en su mano. Entonces, ya con la mano, ya con la sensación, con el tacto, ya él vio de que es algo blandito, algo duro, etc. Ya sabe. Le da un mordisco, ahora quiere saber si es comestible, si es rico, si es feo. Sigue explorando, sigue explorando. Está recolectando datos para saber qué puede ser. Luego viene la parte de análisis de los datos. Entonces ya él va a conjuncionar lo que sintió con el tacto, el sabor que tuvo, el olor que tuvo, todo lo va a juntar y él va a decir, va a codificar los datos, es dulce, es sabor, etcétera, etcétera. Hace un análisis de los datos. En este caso, en un enfoque cualitativo, vamos a utilizar un software que se llama Atlas TI y finalmente va a revelar el descubrimiento, va a generar la hipótesis. Este es el quinto paso. Entonces, la hipótesis va a decir, lo que hay ahí, eso que no sabía que era, esta cosa, ¿ya? Y finalmente, lógicamente, va a compartir el resultado. Esas son las etapas del método científico, es una aproximación, entonces este método lo vamos a adaptar a nuestro trabajo de investigación con enfoque cualitativo. Comenzamos entonces con la observación, ¿ya? Entonces, todos son datos cualitativos de principio a fin. Recuerden ustedes que en el enfoque cuantitativo se comenzaba con datos cualitativos y luego a través de una operacionalización de variables se los transformaba en cuantitativos y ya se los podía medir. Acá no necesitamos medir, no queremos. Entonces, cuando surge una investigación, luego de una serie de observaciones que producen el deseo de comprender un fenómeno, puede ser un fenómeno social, educativo, psicológico completo. Ahora, el interés no es medir las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entender el fenómeno. Puede también suceder que el fenómeno sea muy difícil de medir
o no se haya medido antes. Vamos con un ejemplo. Ejemplos generales de fenómenos sociales, educativos, psicológicos complejos que generan una investigación cualitativa. Por ejemplo, el explorar el significado de las experiencias y los valores humanos. Por ejemplo, esto es sumamente cualitativo. Luego, explorar el ambiente natural en que ocurre cualquier suceso o fenómeno natural o social, o explorar el punto de vista individual de las personas. ¿Ya? Esos son un ejemplo general. Y este es el ejemplo específico que nosotros vamos a llevar a cabo. Fíjense que este ejemplo ya fue diseñado hace unos 2 años y ahora sí cobra muchísima actualidad. Entonces, hace un año todavía estaba en discusión que se quería analizar la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en el aula y su efecto sobre los actuales procesos de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué este fenómeno? Porque hace un año, 2 años, los profesores prohibían el teléfono en el aula. Era prohibido. Incluso algunas universidades se dieron la molestia de tener una cajita de madera y todo el estudiante que entraba tenía que poner su teléfono celular en esa cajita para estar ahí 2 horas sin utilizar el teléfono. Es decir, 2 horas torturado. Era equivalente a una tortura, porque el estudiante, las personas están todo el día con el teléfono celular. Entonces ya uno tiene que estar mirando a cada rato si tiene mensajes o no, o siempre, o por lo menos tenerlo en la mano. Entonces, que se lo quiten durante 2 horas es equivalente a una tortura. Entonces, el teléfono móvil celular era un villano. Esta investigación es válida hace unos 2 años. Ahora ya todo ha cambiado, pero vamos a hacerla de todos modos, ¿no? Ahora era un villano, entonces los profesores no consentían eso. Entonces la pregunta era, algunos profesores sí decían que se podía, que es bueno, otros decían que no, etcétera, etcétera. Entonces ese es el trabajo que queremos, esa es la investigación cualitativa que queremos. Queremos comprender, si es conveniente o no utilizar el teléfono móvil en aula. Y eso no lo podemos medir, tenemos que ver otros métodos cualitativos, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Sabemos que la investigación se origina a partir de las ideas. Luego viene la parte del planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el momento en el que se delimita qué es lo que se va a investigar del fenómeno observado. Es decir, se afina y estructura formalmente la idea de investigación, ¿ya? Entonces, en el ejemplo nuestro, el planteamiento del problema, es decir, cuál sería la problemática. La podemos comenzar con una pregunta. ¿Es el móvil el gran villano en clases? ¿No? Muchos colegios y profesores consideran este pequeño aparato como una amenaza, aunque quizás pueda convertirse en un aliado con múltiples utilidades si se establecen estrategias pedagógicas para utilizarlo. Como ahora, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta cuarentena, o sea, ya no se necesitó hacer una investigación cualitativa, ya el coronavirus no dio la respuesta. Ya, pero de todos modos vamos a seguir el procedimiento. ¿Ya? Entonces ahora realmente el teléfono celular es el mejor aliado, pero en casa. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando los estudiantes vuelvan al colegio. Si los profesores van a continuar o van a dejarlos seguir utilizando el teléfono en aula. Entonces, ahí sí se tiene que, si es que se va a dejar, si se va a dejar, entonces tienen que rediseñar alguna estrategia pedagógica, ¿verdad? Y van a tener que hacer. Ya, entonces, ese es el ejemplo. Entonces, de todos modos, transportémonos hace unos 2 meses, cuando no había esta situación de que todo es virtual, todo es con teléfono, transportémonos a esa época en que para muchos profesores era un villano el teléfono. Bien, entonces, y dos, lógicamente que pues, una investigación tiene que tener sus objetivos. Ya tenemos más o menos la problemática, luego nos formulamos los objetivos. Un objetivo siempre comienza con un verbo. Se inicia con un verbo en infinitivo que comunique la acción que se llevará a cabo para comprender el problema o fenómeno. Y fíjense que en investigaciones cualitativas
los verbos que se utilizan son describir, entender, desarrollar, analizar el significado de descubrir, explorar, indagar, revelar, etcétera, ¿no? Son muy diferentes a los cuantitativos, porque en cuantitativo los verbos indican números, medir, pero aquí no, aquí el verbo principal es entender, comprender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender, comprender? Luego se indica qué se pretende hacer. Entonces, se quieren comprender, entender avances, desarrollar estructuras, analizar facilidades, historiales, probabilidades, relaciones, resistencias, retrocesos, opiniones, etcétera, entre tal cosa y tal cosa, o cuándo, cómo, etcétera, ¿no? Ese es el qué. Y finalmente, el para qué. Un objetivo tiene que tener un para qué. Es decir, se tiene que indicar qué se quiere hacer. Es decir, ya sea confeccionar, controlar, iniciar, innovar, mejorar, proponer, renovar, resolver, satisfacer, sugerir, etc. Por ejemplo, en el problema que tenemos como ejemplo, nuestro objetivo podría ser escrito de la siguiente manera. Explorar las opiniones de profesores. Antes de eso, ¿no? Antes de eso, en la investigación trata sobre la conveniencia o no de utilizar un teléfono móvil en aula. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Quién nos puede dar esa respuesta? Lógicamente que los estudiantes no, ni los profesores no. Entonces, lo mejor sería, eh, eh, lo mejor sería indagar, preguntar a expertos para conocer las opiniones de gente experta, profesores expertos, científicos expertos o tecnólogos expertos que nos den pautas de si es conveniente utilizar o no el teléfono en aula. Por eso me trazo el siguiente objetivo: explorar las opiniones de profesores y expertos en educación sobre la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en aula para proponer acciones que controlen su efecto sobre los actuales procesos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ese sería el objetivo. Entonces, el objetivo señalan a lo que se aspira en la investigación. Bien. Entonces, antes de eso, jóvenes, quiero que hacer una pausa porque ya se acabó el tiempo también, pero en esa pausa quiero que ustedes piensen en un problema y en un objetivo que se tenga que solucionar, ¿ya? Cada uno. Voy a cortar perdón.